Capítulo 6. Si ya sé todas las respuestas correctas, ¿por qué no puedo pensar? A los seres humanos se nos dio un pie izquierdo y un pie derecho para que primero cometamos un error hacia la izquierda, luego otro hacia la derecha, luego una vez más hacia la izquierda y así sucesivamente. R. Buckminster Fuller. Cuando tenía 10 años llegó a la clase una profesora suplente que jamás he olvidado. Cuando anunció los resultados de un cuestionario que habíamos hecho, me sorprendió ver que mi calificación había sido un cero. Había respondido todas las preguntas mal. No las recuerdo ya, pero sí recuerdo una de ellas. Johnny fue al almacén a comprar harina para su madre. Allí encontró un paquete de 1 kilogramo por $0,35 y otro de 5 kilos por 1,50. ¿Cuál le conviene comprar? Bueno, yo respondí que convenían ambos, dada la poca información que se ofrecía. Recuerdo haber dicho algo sobre las variables, como cuánta harina usaría la familia en un periodo de tiempo determinado, si disponían de suficiente espacio para almacenamiento. Unos días antes, mi madre había tenido que botar un paquete casi lleno de harina porque tenía gorgojos. ¿Y cuánto dinero llevaba Johnny consigo en ese momento? Hasta recuerdo haberme sentido orgulloso de mí mismo porque había sido puntilloso en mis respuestas. La maestra no lo vio así. Aunque intentó ser amable, prestando atención a mis explicaciones, su impaciencia era evidente. Señaló su manual del maestro que tenía allí abierto y claramente establecía que la respuesta correcta era el paquete de 5 kilos, sin peros u objeciones. Sabiendo que no tendría oportunidad alguna, le pregunté si podía ver el libro de respuestas. Obviamente se mostró sorprendida y dijo, no seas tonto, porque entonces sabrías todas las respuestas. No es así, dije, porque mis respuestas no están allí. Si tuviera yo ese libro, quizás sabría las respuestas que consideran correctas, pero en verdad no sabría nada. Sería igual a usted. Esa última observación puso fin a la conversación. Me llevaron a la oficina del director y me sorprendió que casi todos mis compañeros rieran. ¿Qué les pasaba? Me pregunté. No podían ver mis razones, pero no fue sino hasta años más tarde, muchos años más tarde, que comprendí que solo estaban conformando su conducta a las reglas de nuestro sistema educativo. No hagas olas. Acepten las respuestas correctas que da el maestro, memoricen y regurgiten para obtener buenas calificaciones. Mientras tanto, me etiquetaron como problema de disciplina porque constantemente cuestionaba las respuestas. Esa etiqueta me siguió a lo largo de mi vida escolar. Cuando llegué a casa sabiendo que la escuela había llamado y me habían delatado con cautela, busqué a mi padre. Para sorpresa mía, me miró y comenzó a reír. Hijo, dijo, me contaron todo sobre la discusión. Tienes cabeza sobre esos hombros. Me alegro de que la uses como algo más que un portasombreros. Esto sí fue una sorpresa. Pensé que recibiría una buena reprimenda. ¿Por qué el hombre que algún día sería la cabeza del sistema de educación del estado de Hawái no se molestaría por tener un hijo catalogado como problema de disciplina? Pero justamente cuando yo estaba a punto de abrir mi boca para decir algo, los ojos de mi padre entristecieron y pude oír la frustración en su voz. Desafortunadamente, hijo, los maestros deben seguir las reglas de nuestro sistema educativo. Pedirles a los estudiantes que conozcan una respuesta correcta para cada pregunta es la base de ese sistema. Hace que sea más fácil calificar a los alumnos en los exámenes. Los maestros no tienen la culpa, solo hacen lo que el sistema pide. En retrospectiva, creo que debiera haber agradecido a esa maestra suplente. Esa confrontación tuvo un tremendo impacto en mi vida. Jamás volví a dar batalla a ninguno de mis maestros, pero sí seguí cuestionando las respuestas correctas que me daban. Quizá fuera todo parte de mi obstinación de no querer que nadie me dijera qué hacer, pero agradezco el nunca haber dejado de cuestionar las respuestas, porque aprendí mucho con eso. Esa controversia con la suplente me enseñó incluso a tener mejores modales. Los maestros, sin embargo, seguían temiéndome. Unos años más tarde estaba hablando del valor de formular preguntas precisas con un grupo de empresarios. Un caballero de la audiencia me dijo que la razón por la que tenía una fijación con las preguntas era porque soy oriental. Era una audiencia mayoritariamente caucásica. Con toda diplomacia sugerí que quizá él hubiera visto muchos programas televisivos de la serie Kung Fu con David Carradine.
en los que el viejo maestro de Kung Fu le pregunta a su alumno, Saltamontes, ¿qué significa que la garza azul se rasque el pico? Cuando terminaron las risas, agregué que los niños de todas las razas y extracciones sociales tienen un deseo innato de formular preguntas, a veces hasta el punto de exasperar a los padres. Las preguntas derivan de una curiosidad natural por aprender. Los padres por lo general son los primeros en aplastar esta curiosidad. Más adelante es disminuida con la educación formal por la determinación del sistema de establecer lo que el niño debe pensar y creer. Y al final lo que acaba disminuyendo es el espíritu y la creatividad naturales del niño. Por eso siempre he sentido que ver a un niño a lo largo del proceso educativo es como observar una metamorfosis a la inversa. Entra volando una bella mariposa y termina arrastrándose como torpe oruga. En nuestra sociedad toda, pero en particular en nuestro sistema educativo, se nos enseña que hay una única respuesta correcta, lo cual hace que los estudiantes crean que todas las demás respuestas están equivocadas. Esto alienta a los estudiantes a dejar de pensar una vez descubierta la respuesta que el sistema considera correcta. Para cuando llegamos al sexto o séptimo grado, hemos sido bien adoctrinados para creer que memorizar es lo mismo que aprender. Y no es así, claro, memorizar es un pobre sustituto del pensar. Muchas veces he solicitado a alguna audiencia que me dijeran cuánto recordaban de todo lo memorizado durante sus años de escuela. Un escaso número de manos en alto muestra que la mayoría de las personas recuerda menos del 5% de lo que aprendieron de esa manera. En cierta oportunidad, un psicólogo educacional se puso de pie ante la audiencia y me dijo que si tomáramos todo lo que la persona promedio ha retenido de sus años en la escuela y lo reuniésemos en una serie de lecciones, podríamos enseñarlo todo en unas 3 semanas. Cuando un maestro pregunta, ¿cuándo cruzó Cristóbal Colón el océano? Todos responden 1492. El maestro está feliz porque la respuesta de los alumnos concuerda con la de su manual y los alumnos están contentos porque han respondido bien y no se les castigará por haber cometido un error. ¿Pero han aprendido algo de valor? ¿Hizo falta que alguien pensara? No, y allí está el problema. En lugar de formular el tipo de pregunta que se contesta con una sola respuesta correcta, imaginemos que el maestro preguntara ¿cómo logró Colón motivar a su tripulación para que navegaran con él? Cuando la mayoría de las personas en esa época creían que la Tierra era plana y que caerían si llegaban al borde. Claro, este tipo de pregunta abierta no adhiere al formato predeterminado de correcto-incorrecto que los educadores prefieren, aunque sí incentiva al alumno a pensar. Limitar a los alumnos a pensar en función de correcto e incorrecto les quita capacidad, aplasta su curiosidad, apaga su entusiasmo y atrofia su creatividad. A largo plazo, la utilización de este proceso no solo causa aburrimiento, sino que enseña a depender de una figura de autoridad exterior que diga las respuestas correctas. En última instancia, impide que los estudiantes desarrollen su pleno potencial para tener éxito en sus vidas. Es importante recordar que los maestros no son solamente voceros de nuestra sociedad, sino productos de la misma. Cuando los oigo quejarse de las condiciones de trabajo y los bajos salarios, les pregunto, ¿por qué lo soportan? Y por lo general responden, porque me encanta enseñar. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo podrías enseñar y ganar más dinero? Y casi siempre responden, con un trabajo de medio tiempo, o vendiendo propiedades como segundo empleo, o casándose con alguien rico. Muchos responden con humor, ganando la lotería. Todas estas respuestas ya las he oído muchas veces y no es frecuente oír alguna idea original. Cuando pregunto, ¿qué más podrías hacer además de esas cosas para ganar más dinero? Responden, nada, no hay nada que pueda hacer. A medida que avanzamos en la conversación, finalmente comenzamos a ver que el problema real poco tiene que ver con las opciones disponibles o no para los maestros. En cambio, el problema real es la incapacidad de pensar con creatividad. Cuando hablo con ellos, eludo informarles que soy rico y que he llegado a ser económicamente independiente enseñando una profesión que también a mí me gusta mucho. Al mencionarlo, suelo obtener como respuesta una mirada fija, muda. La mayoría de las personas con las que hablo creen que no es posible llegar a ser rico enseñando, e imagino que sus miradas en blanco deben parecerse a las miradas vacías que ellos suelen recibir de sus alumnos.
Hace años, un amigo mío de la universidad tenía un profesor de literatura que creía que solo eran correctas sus propias interpretaciones de las obras clásicas. Como resultado, lo único que hacía era dar discursos, no dando lugar al análisis. Cuando comenzaron a leer Moby Dick, un libro que hasta el autor admite que da lugar a múltiples interpretaciones, el profesor insistía que sus interpretaciones eran las mejores y las únicas correctas que aceptaría. Insistía en que todo lo que no reflejara casi exactamente lo que él decía merecería bajas calificaciones. Mi amigo encontraba muy aburrido y frustrante este método, por lo que se dirigió al profesor y le explicó que al exigir que memorizara sus interpretaciones no estaba permitiéndole pensar. El profesor respondió: no estudié literatura durante 18 años para tener estudiantes diciéndome qué creen que algo significa. No tengo duda de que hay gente a quien le gusta tener una sola respuesta correcta, porque así la vida es más fácil, al menos en la superficie. Pero enfrentémoslo, la mayoría de nosotros encuentra más fácil memorizar que pensar, y lamentablemente hay respuestas en la vida que no son tan sencillas. Por ejemplo, piense en la pregunta: ¿qué quieres ser cuando seas grande? La respuesta memorizada es maestro. Ahora pregunte: ¿cómo podría ser maestro y ganar $1.000.000 enseñando? Esta pregunta requiere de pensamiento y no de una respuesta memorizada. El problema es que si hemos seguido la doctrina del sistema educativo bien de cerca durante la mayor parte de nuestra vida, no sabremos cuál es la diferencia entre pensar y memorizar. Hasta poder hacer una clara distinción entre ambas cosas, viviremos corriendo en círculos buscando las respuestas correctas a preguntas que nunca pueden responderse de ese modo. Claro que todos conocemos personas que se convencen a sí mismas de que tienen las respuestas correctas. Su paradigma es: tengo razón, y en última instancia les impide ver más allá de sus respuestas correctas para encontrar otras. Por lo general, lo que presentan ante el mundo es una fachada que los demás perciben como estrechez mental o demasiada presunción. Existe un peligro real en creer que estamos pensando cuando en realidad solamente estamos regurgitando respuestas memorizadas. Creo que Henry Ford lo resumió excelentemente cuando dijo: pensar es el trabajo más difícil de todos, por eso hay tan pocas personas dedicadas a ello. Una de las cosas más tristes de la gente que tiene que tener razón todo el tiempo es que no pueden ver que exista la posibilidad de que haya más de una respuesta correcta. Esto no debería sorprendernos porque es lo que nos enseña nuestro sistema. El problema es que la vida con una sola respuesta correcta limita el grado de éxito que la gente puede lograr más adelante. Son quienes terminan repitiendo ¿dónde está mi cheque? Cada vez que se acercan al fin del mes. Uno de los más serios problemas que nos toca enfrentar hoy en día es que demasiadas compañías, organizaciones sociales, escuelas y gobiernos están en manos de gente que tuvo éxito en lo académico. Encajan perfectamente en el molde del sistema y a menudo son los que fueron etiquetados como inteligentes, principalmente porque accedieron a seguir junto a nuestro sistema en busca de la única respuesta correcta. El mundo, sin embargo, está cambiando y memorizar respuestas correctas ya no sirve en la mayoría de los casos. Aún así, muchos siguen usando las obsoletas fórmulas y respuestas de siempre. Estos líderes son quienes están al frente de empresas, gobiernos e incluso de nuestras familias, llevándolas a la ruina porque no pueden pensar creativamente en tiempos de cambio. Lo que empeora aún más las cosas es que muchos de estos parangones de la educación creen que saben pensar. La mayoría solo repite ideas dadas por otros. No son mucho más que robots que graban y reproducen todo lo que se les dice. Hay solo una cosa en la que se sienten seguros: pedaleando como locos en bicicletas fijas, ancladas a una base de cemento que no se ha movido un ápice desde que se la construyó. Las personas más exitosas han aprendido por lo general fuera de la escuela que la mayoría de las cosas que valen la pena hacerse tienen múltiples soluciones. Han encontrado que aceptar una única respuesta correcta limita su potencial. Muchos de los que no son exitosos están atascados en empleos en los que no pueden avanzar, preguntándose por qué sucede esto, si desde el primer año en la escuela siempre hicieron exactamente lo que el sistema les indicó. Como a los estudiantes se les pide tanto que acepten ciegamente las respuestas correctas, la idea de desafiar al sistema es sinónimo de rebeldía.
Una vez que se aprende la lección de la ciega aceptación, la gente se siente terriblemente inhibida, en particular como empleados, porque temen cuestionar a sus superiores. El punto aquí es que nuestro sistema educativo les dicta a los alumnos en lugar de alentarles a pensar por sí mismos. Exige que memoricen lo que el sistema quiere que sepan en lugar de enseñarles a aprender cómo resolver sus problemas o desarrollar su creatividad personal. En otras palabras, tomando prestada la moraleja de una antigua fábula, nos dan el pescado en lugar de enseñarnos a pescar. En última instancia, esto significa que existen millones de personas inteligentes por allí, que tienen todas las respuestas correctas, pero no saben pensar. Como resultado de esto, están atrapadas emocional, profesional y económicamente. El sistema les ha robado su capacidad de pensar. La buena noticia es que todos y cada uno de nosotros podemos hacer algo para revertir esto en nuestras vidas. Y esta transformación comienza cuando se tiene el coraje de desaprender las lecciones del pasado. Un proceso que comienza cuando dejamos de aferrarnos a la mentira de que para todo existen solamente respuestas correctas únicas. La mejor inspiración que puedo ofrecer para lograr esto está en las palabras de Buckminster Fuller, a quien cito al principio de este capítulo. A los seres humanos se nos dio un pie izquierdo y un pie derecho para que primero cometamos un error hacia la izquierda, luego otro hacia la derecha, luego una vez más a la izquierda y así sucesivamente. Capítulo 7. El dinero es malo. Debes decidir si quieres hacer dinero o mostrar sentido común, porque son mutuamente excluyentes. R. Buckminster Fuller. El dinero es sucio, la gente con dinero es codiciosa, la gente de negocios es tramposa, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Mientras crecía, muchas veces oí comentarios como estos y sigo oyéndolos hoy en día. Sin duda alguna, el dinero es definitivamente un tema caliente. Y como es un tema controvertido y con carga emocional, no escribí este libro hasta estar muy seguro. Como educador, casi podía imaginar la reacción. ¿Cómo te atreves a contaminar los sagrados claustros del conocimiento con un tema tan sucio? Finalmente vi que nuestra ignorancia respecto del dinero es la raíz de males mucho peores de lo que puede causar nuestro conocimiento del tema. Así que decidí seguir adelante con el proyecto de este libro y preocuparme por las críticas después de que se publicara. De niño no me tomó mucho tiempo reconocer el poder de seducción del dinero. Cuando tenía unos 2 años, me dieron un azote en el trasero porque me puse una moneda en la boca. No sabía qué significaban las palabras sucio o asfixia, pero pronto lo descubrí. Pude sentir la angustia en la voz de mi madre cuando me retó por lo que me había llevado a la boca y que ella llamaba moneda. Desde entonces supe que debía haber algo especial o mágico en el dinero, porque mi mamá no lo botó como hacía con casi todo lo que me ponía en la boca. Lo guardó con cuidado. El poder del dinero siguió apareciendo a lo largo de mi vida cada vez que mis abuelos me daban un trozo de papel impreso con tinta verde. Aprendí que esos trozos de papel tenían un poder especial porque todos decían "oh" y "ah" y exclamaban que era muy afortunado por haberlos recibido. No recuerdo mi primera compra, pero seguro la disfruté, porque antes de cumplir los 5 años ya estaba prendado el dinero y su aparente poder mágico para permitirme conseguir las cosas que quería. Pero entonces también llegó la confusión. Realmente no entendía el dinero. Parecía haber algún misterio en torno al tema. Lo único que yo sabía era que lo quería. Recuerdo que me retaron por pedirle dinero a mi abuela. Allí fue cuando por primera vez oí las palabras desagradecido y codicioso. No sabía exactamente lo que significaban, pero podía percibir que había hecho algo malo y eso me asustaba. No quería ser un niño malo y que mis padres se enojaran conmigo. Solo quería los juguetes y las demás cosas que sabía que el dinero podía comprar. Nada de esto tenía mucho sentido. ¿Cómo podía ser tan malo algo que entusiasmaba tanto y parecía hacer feliz a tanta gente? La confusión aumentó la primera vez que vi una libreta de cheques. Tenía unos 8 años cuando me enteré de que mis padres podían emitir un cheque por cualquier monto en lugar de pagar en efectivo. Creí que había encontrado la beta de los millones. La gente no necesitaba efectivo, solo cheques. Un día recuerdo que le pedí a mi madre que me comprara algo. Respondió, no tengo dinero.
Está bien, respondí. Puedes escribir un cheque. Esta vez obtuve más de lo que esperaba. Mis padres se sentaron e intentaron explicarme cómo funcionaban los cheques y el sistema bancario. Mi confusión aumentaba más y más, pero estaba decidido a llegar a entender todo esto algún día.